we are going to start in this moment, guys. So look at what we are going to watch in this moment. I'm going to show with you one part. So okay, last time we saw the verb to be in past, right? We saw the verb to be in past. Now we are going to learn something different, which is this question. So I'm going to show you one question here, which is, where did you grow up and where were these people born? Last week we saw how to say, for example, yo estaba triste, we saw the verb to be. Después habíamos visto lo del verbo to be en pasado, ¿no? Remember that I was, so you were, she was, he was, it was, they were, and we were. Si yo quería decir, yo estaba feliz, I was happy. Ella era una doctora, she was a doctor, and something like that. We were. Now something, look at what we are going to learn. How do you say, for example, if you want to say yo nací en tal lado? If you want to say that, you say I was born in Vélez. Ese I was born, para que se lo graben, es yo nací. I was born. Si quiero decir ella nació en tal fecha, ella nació en tal lugar, she was born. Todos van con el born. A todos se les pone el born. Y es cuando queremos decir yo nací en tal lado o en tal fecha. Por ejemplo, my mom was born in, I don't know, 1992. Ven la forma de leer también las fechas, ¿no? Hay dos formas de leerla. La más común es dividirlo en dos. Ya, 1992, esa es la más común, dividir las fechas en dos. 1992, o también está la otra forma que es 1992. Pero es más común la de dividir las dos, ¿no? Entonces, yo nací en Vélez, mi mamá nació en 1992. Ese was born, cada vez que lo vean por ahí, significa nacer. Yo nací en tal lado, ¿ya? For example, look at these people. Where were these people born? ¿Dónde nacieron esas personas? Where were these people born? So, for example, in this case, we say like this one. Where were these people born? ¿Dónde nacieron esas personas? Yeah, for example, Shakira. Where was Shakira born? Si queremos decir, ella nació en Colombia. ¿Cómo diríamos? Ella nació en Colombia. Entonces vamos a escribir acá. So we say, wait a minute, she was born in Colombia. Ya saben, siempre este was born es nació. Yeah. So for example, let's do another brand. So look at, for example, this part. We are going to do this reading, but I needed you to be focused because here we are going to see how to use this part. En ese reading vamos a ver cómo se usa esto que estamos viendo. Para que estén muy atentos acá en esa parte, ya saben, primero lo voy a leer. I'm going to read it first in English and then I'm going to read it in Spanish. And we are going to translate it to Spanish. But try to, when I am reading this part, try to read it with me, okay? So this is a conversation between Chuck and Melissa. So Chuck, where were you born, Melissa? Where were you born? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 2005 or 25. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. I hope so. I was born here. Entonces, vea, acá hay un ejemplo claro de esos segundos temas que estamos viendo. Entonces, tenemos el primero. Where were you born? ¿Dónde naciste, Melissa? Where were you born? I was born in South Korea. Yo nací en Corea del Sur. So, you weren't born in the US. Así que tú no naciste. Vean la negación, ¿no? You were not or you weren't born in the US. No, I came here in 2005. Vean que aquí también están uniendo el verbo to be también con el pasado. No, yo vine aquí, I came here
Yo vine acá en el 2005. You were pretty young. Remember that pretty doesn't mean all the time linda. Todos conocemos el pretty para decir linda, ¿cierto? Pero no en todos los casos. Pretty en este momento significa muy. You were pretty young. Tú eres muy joven. Tú eras muy joven. Si yo quiero decirle a alguien, tú eres muy hermosa. Sí, está, you are very beautiful. Pero también podemos utilizar este pretty, que también es muy común. You are pretty beautiful. Ok, yeah, I was only 17. Esta es la otra forma de decir, digamos, la edad. Ya sabemos que si yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, ¿cuántos años tienes? How old are you? You answer, I am, for example, in my case, 28 years old. Yeah, but if I ask you, how old were you last year? Let's do that example. ¿Cuántos años tenías el año pasado? Yo digo, I was 27 years old. All right? Ya, ¿cuántos años tienes? Ya saben que respondo con el I am. Y ahora para decir, yo tenía tantos años. El año pasado yo tenía tantos años. El año antepasado yo tenía tantos años. Ya digo, I was. I was 17 years old last year. Yo tenía 27 años el año pasado. Yo les pregunto, por ejemplo, how old is your mom? ¿Cuántos años tiene tu mamá? You say, she's maybe 52 years old. 52 years old. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Ella tiene 52 años. Ahora si yo digo, how old was your mom? ¿Cuántos años tenía tu mamá? Yo diría, ella tenía tantos años. She was, digamos, si tiene 52, pues sería 51, digamos que sea el año pasado, last year. She was 51 years old. Ella tenía 51 años. ¿Listo? Entonces ya saben, ese I was, yo fui, yo estuve, o también es para decir la edad. Por eso es que acá en esta parte dice, I was only 17. Yo tenía solo 17 años. Now, did you go to college right away? So remember that college is like university. Yeah? So college. Did you go to college right away? So yeah, tú fuiste, ¿no? So did you go to college right away? Fuiste a la universidad. Recuerden que allá tienen school, que es el colegio, tienen high school. Yo sé que ustedes han visto esa película cuando eran más jóvenes, esa película que era High School Musical, creo que se llamaba. El high school son los últimos 3 años, noveno, décimo y 11. Bueno, los últimos 4 porque allá ven hasta el 12avo. Y ya sigue el college, que es la universidad. Entonces, did you go to college right away? ¿Fuiste a la universidad de inmediato? No, my English wasn't very good. So I took English classes for 2 years first. Vea que hay una combinación perfecta de lo que es el verbo to be y el pasado simple que hemos estado viendo en este nivel. No, mi inglés no era muy bueno. Ya sabes, si usted quiere decir, no, yo no era tan bueno el año pasado, yo no era, I was not very good. Digamos, si ustedes son buenos cocinando ahorita y usted, no, yo antes no era bueno. I was not very good last year. No era muy bueno antes. Profe, tengo una duda. Señor. Ese was parece que cumple varias funciones, ¿cierto? Sí. ¿Y sí. cuál la otra parte de esa? Es que entré hace rato y como que me... Ok. Es que el was, recordemos que el was y were es el pasado del verbo to be. O sea, de I am, she is. Entonces, si usted quiere decir, ella es hermosa, she is beautiful. Ahora si quiere decir, ella era hermosa, she was beautiful, ¿no? Este was es para el verbo to be en pasado. Si usted quiere decir, yo estoy en Vélez. Yo estoy en Vélez, I am in Vélez, ¿cierto? I am in Vélez, en presente. I am in Vélez. Y si quiere decir, yo estaba en Vélez ayer. I was in Vélez yesterday. Entonces, normalmente la función del was y were es simplemente el pasado del verbo to be. Tú eras feliz el año pasado, tú estabas en Barbosa. Recuerden que el verbo to be es ser o estar. Yo estaba o yo fui. ¿Sí? Lo que les decía, ella era hermosa, she was beautiful. Ella era hermosa. Ahora, cumple la otra función que, exacto, que era la que estamos diciendo acá, que es con la parte de la edad. Entonces, lo que yo les decía, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Y recuerden que I am significa yo soy o yo estoy, pero cuando aprendimos la parte de la edad,
Decimos como yo soy 28 años de viejo, así se dice la edad. Entonces simplemente como para que tengan en cuenta que si querían decir yo tenía 27 años, yo antes tenía o era tantos años de viejos, es was. Entonces el was y were es el pasado del verbo to be, pero también es cuando hablamos de la parte del año, de los años. Y cuando lo unimos con este born, porque tiene sus otras cositas, que es I was born es yo nací. Todo esto significa yo nací en Vélez. Ella nació en 1900 no sé qué, was born. Entonces, por ejemplo, en este caso, dice, my English wasn't very good. Estamos hablando del verbo to be en pasado, de ser o estar. Entonces, mi inglés no era muy bueno. Mi inglés no era muy bueno. Así que yo tomé, este took es el pasado de tomar. Así que yo tomé clases de inglés por 2 años. Entonces, well, your English is really good now. Ve, aquí está usando el verbo to be en presente. Aquí le está diciendo, tu inglés es realmente bueno ahora. Pero si le quisiéramos decir, tu inglés era realmente bueno, en vez del was, ¿qué iría? Perdón, en vez del is, iría ¿qué? Word. ¿Iría El were o was? was. Exacto, was porque estamos hablando del inglés. O sea, estamos hablando de it. Entonces, si yo quiero decir, you are really good now. Tú eres realmente bueno ahora. Si yo quiero decir, usted era malo antes, usted era re malo, en lo que sea. You were really bad before. Porque el was, bueno, el you va con el were. ¿Ya? Entonces, tu inglés es realmente bueno. So, thanks, your English is pretty good too. Recordemos lo que les decía este pretty, que aquí es muy bueno. No es como, tu inglés es bonito, bueno. No, eso significa muy en este caso. Tu inglés es muy bueno también. I hope so. Muy importante esta frase. I hope so. Eso espero. I hope so. I was born here. ¿Qué significa este I was born here? I was born here. It means, recuerden que este I was born significa yo nací. Yo nací aquí. I was born here. All right. So now, according to this part, look at this part. Look at this part here. I was born here. Aquí en esta tablita pueden ver varios ejemplos nuevamente de los varios usos que tiene este was y were. So, for example, I was born, ya saben, grábense que es yo nací. Yo nací acá. You were pretty young. Tú eras muy joven. She was 17, para usar la edad, para decir la edad que yo tenía antes, o alguien. Ella tenía 17 años. We were at the hair salon. Nosotros estábamos, vea, ser o estar, en este caso estar. Nosotros estábamos en el salón de belleza. They were born in Chile. Ellos nacieron en Chile. Yeah. Now the negative is easy because we only have to say we wasn't or was not. I wasn't born in the UK. Yo no nací en el Reino Unido. You weren't very old. Tú no eras muy viejo. She wasn't in college. Ella no estaba en la universidad. We weren't at the cafe. Nosotros no estábamos en el café. They weren't born in Peru. Ellos no nacieron en Perú. Entonces, vea, wasn't or was not, weren't or were not. Now for the questions, remember what we saw yesterday. For the question, it's really easy because we have to put the was or were at the beginning. Lo que decíamos ayer, perdón, no, antier, que para hacer preguntas, lo único que hacíamos era colocar el was y el were de primeras. So, were you in class yesterday? ¿Estuviste en clase ayer? Vea, verbo ser o estar. ¿Estuviste tú en clase ayer? Yes, I was. No, I wasn't. ¿Sí estaba? No estaba. Now, was your first teacher American? ¿Tu primer profesor era americano? Yes, she was. En este caso está hablando de la profesora, ¿no? Sí, ella era. No, ella no era americana. No, she wasn't. Now, were your parents born in the US? What does it mean in Spanish? ¿Qué significa este? Were your parents born in the US? Were your parents born? ¿Tus padres nacieron en Estados Unidos? Exacto, tus padres nacieron, siempre que van este born es de nacer. ¿Tus padres nacieron en Estados Unidos? Yes, they were. Sí, ellos nacieron. No, they weren't. Okay. Now look at what we are going to do in this moment. We are going to
do this little reading, and you are going to tell me if we have to use was or were. So, for example, the first one, my family and I were all born. Were because we are talking about we. Estamos hablando de nosotros. We all born in South Korea. We all born. Todos nosotros nacimos en Corea del Sur. We wasn't or weren't born in the US. ¿Cuál sería acá? Wasn't or weren't. Weren't. Ya, weren't, porque ya sabemos que were va con we, va con were. We weren't born in the US. Nosotros no nacimos en los Estados Unidos. ¿Cuál sería acá? Was. I was, ya. Recuerden que ese se pronuncia casi como con una O. Was. I was born in the city of Incheon. Yo nací en la ciudad de Incheon. And my brother, ¿qué? My brother? Was. Yeah, my brother was born there too. Mi hermano nació allí también. My parents wasn't or weren't. Weren't. Yeah, weren't. My parents weren't born in Incheon. Mis papás no nacieron en Incheon. Weren't. They were, en este caso, they were born in the capital, Seoul. Ellos nacieron en la capital, Seoul. In South Korea, my father, bueno, aquí ya son fáciles, ¿no? My father was a businessman. Mi papá era un hombre de negocios, a businessman. And my mother was a teacher. Y mi mamá era una profesora. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy usado y es un tema que a veces se les dificulta a algunos, pero pues no es que sea tan difícil. All right? Now look at what we are going to see. Now look at what we are going to watch in this moment. Hay una parte en un taller que yo lo ponía, que veíamos cuando yo les ponía el taller, en el cual ahí era donde salían de dudas respecto a cuándo usar el verbo to be, a cómo utilizarlo, pero antes de eso, vamos a ver una parte de los subjects para que ya si tienen alguna duda, hemos dicho que todo súper claro. Antes de ver esa partecita acá, look at this part, wait a minute. Here we have some subjects that we saw at school. So the subjects, where is the subject? Subjects is materias, pero no tengo aquí la palabra. Esas son como las materias o cosas, digamos, vocabulario de colegio. So we have cafeteria, ¿no? Classroom, college, computer lab, bueno, laboratorio de computador. Bueno, este college ya se sale que es universidad, ¿no? Elementary school. El elementary school es nuestra primaria. Nosotros aquí decimos, bueno, de primero a quinto es la primaria y ya lo otro es secundaria, todo el otro, ¿no? Entonces allá elementary school, hasta noveno va a ser elementary school, y high school, ya saben que son los últimos 4 años del colegio. History, historia. Junior high school, ya para los párvulos, preescolar y todo eso, es junior high school. Library, ya sabemos que es la biblioteca. Math, que es matemáticas. Math, yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando en Duitama, allá yo dictaba inglés y francés, pero me pusieron a dictar matemáticas en inglés. Yo era malísimo, yo para las matemáticas, bueno, nunca le puse mucha atención, entonces para los números poco, me tocó ponerme a aprender cosas así como, por ejemplo, dividir por 2 cifras que se me han olvidado. Son cosas que uno no practica y se olvidan normalmente. Pero entonces me acuerdo que la materia se llama math, porque también podemos decir mathematics, pero también podemos decir math. Physical education, educación física. Physical education and science. Ciencias, ¿no? Science. So according to that, we are going to solve this part. De acuerdo a eso, vamos a resolver entonces esta parte acá. Esa parte del taller, que ya la vuelvo a colocar acá. Para que si hay alguna duda la resuelvan de una vez. A ver, esperen un segundo. Okay, look at this part. We are going to solve this part. So here we have some, wait a minute. Okay, in this part. Here we have to put complete equations, use the words in parentheses. So for example, what was your favorite subject in high school? What was your favorite subject, materia, in high school? What does it mean in Spanish?
what was your favorite subject in high school? ¿Cuál era tu materia favorita? So, what was your favorite subject in high school? ¿Cuál era tu materia favorita en la secundaria? It was math, era matemáticas. Aquí nos hace una pregunta y debemos utilizar alguna de estas, ¿no? Why, who, where, when, what, how, what, how. So, the answer is my math teacher, Mrs. Stone. La señorita, mi profesora de matemáticas, la señorita Stone. Aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál de esas sería? ¿Cómo fue tu profesor favorito? ¿Cuántos años tenía tu profesor favorito? ¿Qué era? Bueno, ¿cuándo era? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Dónde? So, in this moment, we write who. Who was your favorite teacher? Recordemos que debemos colocar alguna de estas WH question. ¿Quién? Entonces, who was your favorite teacher? ¿Quién era tu profesor favorito? My favorite teacher, aquí podemos decir was, bueno, aquí lo metieron, Mrs. Stone. Now, did you graduate from the high school in 2006? En el 2006. Aquí, te graduaste de la secundaria. ¿Cuál sería acá, por ejemplo? ¿Cuál creen que sería? When. Ya, When. ¿Cuándo? ¿Cuándo te graduaste de la secundaria? Ajá. When did you graduate from high school? ¿Cuándo te graduaste del colegio? De la secundaria. En el 2016. En 2006. Now, did you go to college? I went to Boston University. Yo fui a la Universidad de Boston. ¿Cuál sería acá? When. ¿Cuál de estos? Bueno, when ya lo utilizamos, que sería cuándo. Aquí yo fui a la universidad. Entonces, ¿cuál creo que sería? In this case, it will be where. When did you go to college? Espérame, ¿dónde fuiste a la universidad? Okay. Where did you go to college? I went to Boston University. Yo fui a la Universidad de Sí, Boston. escasitamente alcancé a conocer algo así. Yo solo usé la mascarilla que le cubre la cara, pero las otras es así, Daimler, si quiere, porque es soltemos el un micrófono. tubo. Según lo que yo sé, es un tubo. Atención acá. Ok. Ok, now. Aquí, did you study geography? Estudiaste geografía. Dice, because I wanted to travel. Porque yo quería viajar. Because. Ahí sí, súper fácil. ¿Cuál sería la pregunta? Ok, Oui. why? Why did you study geography? ¿Por qué estudiaste geografía? Because I wanted to travel. Porque quería viajar. Ok, now this one. Were your professors? Did you know what is the difference between teacher and professor? ¿Saben cuál es la diferencia entre teacher y professor? No? No sé cuál es. Okay, that's easy because teacher is a teacher from school or high school and teacher is from the college. El teacher, profesor, se le dice más que todo al profesor que está en el colegio, que es profesor de colegio, y a los que son profesores de universidad, de educación superior, se les dice professor. Es muy común que en la universidad diga hi professor. De hecho, la palabra teacher, sí, nosotros la utilizamos mucho acá en Colombia. Hey, profe, tal cosa, profe, teacher, y en los colegios también. En Estados Unidos no, en la mayoría de colegios, tanto en elementary school, tanto en primaria, secundaria, allá siempre utilizan es el Mr. y Mrs. Señor y señora. Si es una profesora la que está dictando, Mrs. Smith, el señor, digamos el señor Smith, le dicen el apellido. Mrs. no sé, Arisa, la señorita Arisa. Así le dicen a los profesores. Señor Smith, señora Arisa, digamos. Mr. Mrs. Son muy utilizados. Okay, now, here we have two more. Tenemos dos más acá. Look at this one. They were great. Now, were your professors in college? Were your professors in college? They were great. Ellos eran increíbles, geniales. ¿Cómo sería? ¿Cuál de esas sería? De las que nos quedan. Eran tus profesores en la universidad.
Ellos eran geniales. Nos queda estos dos ya, estos tres también. Bueno, nos quedan estos dos. How y how old. How. Ya. How were your professors in college? ¿Cómo eran tus profesores en la universidad? They were great. Y la última, pues ya sabemos que era how old, ¿no? La que nos queda. How old were you when you graduated? ¿Cuántos años tenías cuando te graduaste? I was 22 years old. Yo tenía 22 años, pero bueno, espérenme que es que quería acá. Esta era, ese es el momento en el cual ustedes pueden saber cuándo utilizar presente simple y cuándo utilizar. Recuerden que el presente simple, una cosa, lo vamos a utilizar siempre que estemos utilizando verbos. Y ustedes me quieren preguntar, ¿trabajaste ayer? ¿Vivías en Tunja? ¿Estudiaste? ¿Tu mamá estudió? Todo lo que sea con verbos tiene que ir con el did. Did you work yesterday? Mi pregunta, bueno. Bueno, escribimos. Did your mom cook last night? ¿Tu mamá cocinó anoche? Ya, yesterday. Siempre que haya un verbo, tenemos que utilizar el did. Ahora, el were y was es cuando ya quiero decir simplemente, ya no hay ningún verbo, sino les quiero decir, por ejemplo, were you in class last night? ¿Estabas en clase ayer? Vea, después del sujeto no hay ningún verbo. Aquí después del sujeto sí hay un verbo. Esa es la forma de identificar cuando utilizar esto. Digamos, ¿estuviste en clase ayer? Was your dad angry yesterday? Tu papá estaba, vea, después del sujeto, un segundo, ok, la R. Después del sujeto no va ningún verbo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver cómo les va en esta parte. Look at this part. Complete the questions with did, was, or were. Tenemos que colocar o did, pasado simple, o was, or were. Yeah. Then answer the questions. Use short answers. So, where were you born? Siempre que hagan este born, tiene que ir con el was o con el were, ¿no? Que es de nacer. Where were you born? Okay. Were you born here? ¿Naciste acá? Were you born here? Yes, I was. No, I wasn't. We have the answer with short questions. Now, grow up. Grow up is nacer. Crecer, perdón. Crecer. So what do we write? Did, was, or were? ¿Cuál pondríamos ahí? ¿El did, el was, o were? Grow up es crecer. Did. Ok, did porque aquí este es un verbo. Grow up, todo esto es un verbo que es crecer. Did you grow up in a big city? ¿Creciste en una gran ciudad? Si yo le colocara aquí el were, quedaría, estuviste, vea que, recuerden que eso significa, bueno, soy, estoy, o fui o estuve. Quedaría, estuviste, tú, creciste, no tiene nada que ver. Entonces, did you grow up in a big city? Yes, I grew up. Ese es un verbo irregular que cambia a grew up. In a big city. Bueno, vamos a dejarlo en forma larga. Sí, yo crecí en una ciudad. Now, here, what do we write? Did, was, or were? Did. Yeah, did, because here we have live, a verb. Did you live in an apartment? How do you answer the affirmative? ¿Cómo responderíamos la afirmativa? Sí, yo vivía en un apartamento. Yes, I lived in an apartment. Right? Now this one. Did, was, or were? Your home, en tu casa, cerca, near, cerca, Was. cerca a tu casa. Was. Ok, perfect. Recordemos cuáles van con was para colocarlo acá. Was va el I, el she, el he y el it. Were lo utilizamos para they, we,
and you. Entonces, aquí estamos hablando de your home, de tu casa. Estamos hablando de it, de la casa. It sería perfecto. Was. So, y no colocamos el did. ¿Por qué? Porque no hay ningún verbo. Si se dan cuenta, ve, aquí se había un verbo que era live. Aquí go up. Aquí hizo, was your home near your school? ¿Tu casa estaba cerca de tu colegio? Yes, it was. Oh, yes, my home, okay. My home was near my school. Pero como no está pidiendo respuesta corta, bueno, yes, it was. Now, here. It was or where? Did. All right. Did you walk to school? Did you walk to school? El verbo walk, caminar. ¿Caminabas hacia el colegio? Yes, I walked. Or no, I didn't work. I didn't walk. Okay. Here. Were. Perfect. Yeah. Were you a good student? ¿Eras un buen estudiante? ¿Tú eras un buen estudiante? Very good. Were you a good student? Sí, yo era un buen estudiante. Yes, I was. Or no. O bueno, ven acá. O no, I wasn't. Para no escribirlo nuevamente. Okay, now this one. ¿Cuál sería ahí? Your teacher's nice, chéveres, nice. Entonces, what is this? There is not any verb. There is not verbs. No hay ningún verbo. Entonces sería el presente. Bueno, como en este caso estamos hablando de your teachers. Si fuera un solo profesor, sería was, ¿cierto? Él o ella, pero como estamos hablando de ellos, ya sería were. Entonces, look at this one, look at this part. So, were your teachers nice? ¿Tus profesores eran chéveres? Yes, they were. Oh, no, they were not, or they weren't. Now, this one. Have a lot of friends. Tener muchos amigos. Este a lot of, váyenselo grabando, a lot of, que es muchos. It. Yeah, very good. Did you have a lot of friends? ¿Tenían muchos amigos? Yes, I had a lot of friends. Or no, I didn't have. Okay. Nos quedan esas dos últimas. Your best friend live near here. Tu mejor amigo vivía cerca de acá. ¿Cuál sería ahí? What is that? What do we write here? Did, was, or were? Was. Perfect. Yeah. Tu mejor amigo. No, pero espérenme. Si colocamos el was, quedaría. Tu mejor amigo vive cerca acá. Tenemos el verbo live. ¿Cuál sería? Did. Exacto. Siempre que haya un verbo, en este caso, claro, se expandió el sujeto. Está un poco más largo. Es your best friend, pero sigue siendo un sujeto. Tu mejor amigo. Ahora sí, el did convierte el live en pasado, ¿no? Entonces, did your best friend live near you? ¿Tu mejor amigo vivía cerca de ti? Yes, he lived, digamos, near me, right? Near me. Y vean también esta cosa, ¿no? Recuerden que si yo pregunto con el did, siempre, porque a veces cuando estamos en la conversación, a veces pasa eso, que no saben cuándo responder con el yes, I was, o el verbo colocarlo en pasado. Si hay un verbo en la oración, si yo les pregunto con did, es pasado simple, es decir, que tienen que colocar el verbo en pasado. Did. Si yo les pregunto con was, pues me responden con was, y así, o were. Y el último, both your parents work. ¿Cuál sería ahí?
So, did. Did both your parents work? El verbo work. Both es ambos. Your parents, tus papás. ¿Tus papás trabajaban? Did your both, como juntos trabajaban? Yes. Aquí responderíamos con they were o les pregunto a ustedes. O they worked. Okay. ¿Con qué responderían ustedes ahí? ¿Con were o worked? They were. Ajá, they worked, very good. Si no me preguntan ni con was ni con were, yo no tengo por qué meter esto de acá, esto de acá. Esto es pasado simple, que es lo primero que vimos al principio, en el cual se coge el verbo y se pone en pasado. ¿Qué tal ahí, muchachos? Es un tema que a veces, como les digo, se les dificulta un poco, pero veo que ya, bueno, más o menos lo están cogiendo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Todo claro? ¿All good? All right, because as I told you, maybe next week, maybe on Sunday, yeah, maybe on Monday we are going to learn the last topic, which is a topic that I should have learned it. I have to have taught when when we started the level, but I don't know why we didn't, but it's okay, don't worry. So on Monday we are going to learn this new topic, and maybe on Tuesday, we can do the final review of everything. And we can start on Wednesday and Thursday with the test, with the evaluations, ¿ok? Entonces, yo creo que ya el último tema que nos queda es el lunes. Es un tema que ya debía haberlo visto. Siempre hago un pequeño repaso al principio y después al final. Es un tema que no es tan difícil, pero pues es como el más difícil, entre comillas, de todo este nivel. Que tampoco es que sea tan difícil, la verdad es que es fácil. Entonces, el lunes veríamos ese nivel, ese tema, y yo creo que ya el martes haríamos el repaso. Con ustedes ya acabamos prácticamente toda la temática de acá. Entonces el martes yo creo que haríamos el repaso, y para el miércoles y jueves ya empezar con las evaluaciones, ¿vale? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Una duda? ¿No? No, señor. Listo, muchachos, eso sería todo entonces. That's all, and then see you next week. See you on Monday. Okay, so have a good weekend. That's all for today. Bye bye. See you. Bye, teacher. And see you. Bye bye, teacher. Bye, man. See you.